Hola queridos hermanos, amigos, Dios les bendiga. Estaba leyendo un pasaje que se encuentra en 1 Samuel 17:11, que dice lo siguiente: y oyendo estas palabras del filisteo, Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron miedo. Y esta es una situación límite en la cual estaba viviendo el pueblo de Israel. Estaban siendo atacados por los filisteos, perturbados. Y en este momento Goliat se levanta para desafiar a todo Israel. Y dice la palabra que cuando el filisteo lanza su desafío a Israel, dice que todo el pueblo de Israel, y aún Saúl también dice, se turbaron y tuvieron miedo. Y queridos hermanos, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros esto? Que nos turbamos y que tenemos miedo. Cuando vemos que se levanta, ¿no es cierto?, alguna situación delante nuestro difícil, y en este caso que nos produce a nosotros alguna intranquilidad, sentimos este miedo y sentimos esta de turbarnos. Es como si realmente no supiéramos qué hacer en esa situación. Y queridos hermanos, el miedo no es de Dios. El miedo es producido desde el mismo infierno y es producido por nuestro enemigo, el diablo. Las cosas que muchas veces producen miedo son, el miedo nos paraliza, no nos deja seguir desarrollando nuestra actividad de todos los días con libertad, con tranquilidad. El miedo también lo que hace en nuestras vidas es no dejarnos pensar con claridad. No podemos pensar cuando tenemos miedo. Cuando tenemos miedo queremos sentarnos a pensar lo que tenemos que hacer y realmente es como si nos bloqueáramos en nuestra mente porque el miedo se ha apoderado de nosotros. Y lo otro que hace el miedo es que no nos deja a nosotros recordar las promesas que Dios nos ha dejado. Las promesas que están en la palabra de Dios y que nos hablan en muchos pasajes donde el Señor nos dice a nosotros: no temas, no temas, no temas. Y justamente cuando nosotros tenemos miedo y nos turbamos, ocurre esto: nos olvidamos de la palabra del Señor, nos paralizamos, no podemos pensar con claridad y nos olvidamos de las promesas del Señor. Y en este tiempo, queridos hermanos, en el cual muchas voces se levantan, y entre ellas también la voz de nuestro enemigo, para hacernos tener miedo, para hacernos flaquear en la fe, para hacernos realmente, como decía recién, que nos olvidemos de lo que Dios nos ha prometido. Y dice la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Queridos hermanos,
huyamos del temor. Quitemos de nuestro ser todo vestigio de temor. Vuelvo a decir, el miedo no es de Dios. Tenemos que levantarnos contra toda opresión del enemigo, porque el miedo es una opresión del enemigo. Nos oprime, nos rodea, nos ata. Y en el nombre de Jesús tenemos que clamar al Señor en oración y en clamor, que quite de nuestra mente y de nuestro corazón todo miedo. Por supuesto que vamos a ser prudentes, por supuesto que vamos a ser cautos en toda esta situación que estamos viviendo, pero no dejemos que el miedo nos gane en nuestra mente y, como decía recién, nos paralice. Queridos hermanos, como decía Jesús, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es un tiempo para estar firmes en la fe y poder transmitir la seguridad que nos da y la esperanza que nos da la fe a nosotros. Por eso, clamemos al Señor en este momento, en el nombre de Jesús. Si tienes miedo, pedir al Señor que te dé paz, porque dice la palabra que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y yo quiero orar por vos, por tu vida, y pedirle al Señor en este momento que te ayude a vencer y a hacer que desaparezca de tu mente todo vestigio de miedo. Señor, venimos delante de tu presencia en este momento, Señor, necesitados. Padre, y en el nombre de Jesús clamamos a ti como iba la viuda delante del juez injusto, para clamarte, Señor, y pedirte, Señor, que haga justicia del enemigo sobre nuestras vidas. Quita en este momento todo vestigio de miedo, de temor de las vidas. Quita, Señor, toda parálisis que ha hecho en las vidas el temor, toda falta de poder pensar, Señor, con claridad, Señor, y también trae a la memoria de mis hermanos y de aquellos que están necesitados, Señor, tus promesas, para que de esta manera, Señor, todo vestigio de miedo y de temor que el diablo ha querido traer sea desbaratado. Gracias, Señor, porque en ti tenemos libertad. Señor, tu palabra dice, Señor, que tú nos hiciste libres, Señor. Y por eso, Padre, yo clamo en este momento por libertad de toda atadura de temor y de miedo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque nos da la seguridad, nos da la paz en tu palabra, y tus promesas son verdad. Sigue obrando, Señor, y cumple lo que has prometido acerca de cada vida, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga ricamente.